Hola, en este nuevo vídeo vamos a reportar este nuevo evento que es el alunizaje de la sonda India en el polo sur de la Luna. ¿Es realmente importante esto de aterrizar o de alunizar en el polo sur de la Luna? ¿Por qué en el polo sur? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este interés? ¿No estaremos contaminando la Luna con tantos intentos de sondas que se están estrellando contra la superficie de la Luna, como la anterior misión rusa, que incluso tenía un reactor nuclear y ahora se ha estrellado en la superficie de la Luna? ¿De dónde viene todo este interés? Vamos a intentar responder todas estas preguntas en este pequeño vídeo y en vídeos posteriores. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. La misión India se produjo días después de que Rusia fracasara en su intento por llegar a la misma zona al estrellar su vehículo Luna 25. Esta es la segunda operación de esta naturaleza lanzada por India. En 2019, la Organización de Investigaciones Espaciales de India, ISRO, por sus siglas en inglés, intentó colocar otro vehículo en el polo sur lunar, pero fracasó y se terminó estrellando. La Chandrayaan-3 es la tercera misión de la Luna de India y despegó el 14 de julio de 2023 del Centro Espacial Sriharikota, en el sur del país. El módulo de aterrizaje, llamado Vikram, en honor al fundador de la ISRO, Vikram Sarabhai, llevaba en su interior el vehículo explorador terrestre de 26 kilogramos llamado Pragyan, que significa sabiduría en sánscrito. El módulo de aterrizaje y el vehículo explorador llevan 5 instrumentos que ayudarán a descubrir las características físicas de la superficie de la Luna, la atmósfera cercana de la superficie y la actividad tectónica para estudiar lo que sucede debajo de la superficie. Un día en la Luna equivale a 28 días en la Tierra, y esto significa que el módulo de aterrizaje y el explorador tendrán 14 días de luz solar para cargar sus baterías y poder operar. Sin embargo, una vez que caiga la noche, se descargarán y dejarán de funcionar. Si te gusta todo esto, suscríbete al canal, que vienen muchas más informaciones de astronomía y misiones espaciales. Recordemos que la temperatura en la superficie de la Luna durante el día es de unos 120 grados centígrados, mientras que la temperatura a la noche es de menos 230 grados, o sea, 200 grados bajo cero. En esta animación podemos ver cómo cambian las sombras en el polo sur de la Luna. Vamos a recorrer prácticamente 2 días lunares, lo que equivale a 2 meses en la Tierra, y vemos cómo cambia la iluminación y por ende las temperaturas en la superficie de la Luna. Esto es lo que va a tener que soportar la sonda India en la superficie. Esta sonda está diseñada solamente para poder cargar sus baterías durante un día lunar, que son 14 días terrestres nuestros. Por lo tanto, luego después se espera que muera esta sonda por falta de energía, ya que tampoco está preparada para soportar esos 200 grados bajo ceros que hay en la superficie de la Luna. Pero ¿por qué tanto interés en llegar al polo sur de la Luna? No es ninguna novedad llegar a la Luna, ya se han hecho muchas veces. Sin embargo, el interés está en los elementos que hay en la superficie de la Luna. En este caso se espera encontrar hielo de agua, como ya habíamos dicho, pero también hay muchos otros materiales presentes en la superficie, como sodio, mercurio o incluso plata. Rusia y China planean construir una estación espacial lunar para establecer instalaciones de investigación en la superficie de la Luna, en órbita o en ambas. Rusia tiene previstas más misiones a la Luna, mientras la NASA está enviando materiales en módulos de aterrizaje comerciales. Japón, por su parte, se prepara para enviar un módulo de aterrizaje inteligente, la misión SLIM, el 26 de agosto. Una misión a pequeña escala para poner a prueba las técnicas de aterrizaje lunar preciso de un pequeño vehículo explorador.
Y, por supuesto, el programa Artemis de la NASA tiene como objetivo volver a llevar astronautas a la Luna en una serie de vuelos espaciales más de medio siglo después de la última misión del Apolo. Muchas gracias por ver este video y te espero en los siguientes y no dudes en suscribirte al canal. Hasta luego.